María Gabriela. Disculpa, Omar, si nos podrías repetir porque Ah, Ya, no se Omar. grabó nada de eso. Ya. no, me quedé esperando que Gabriela hablara. Ya, Bien, Omar. ya, ok, bien, repito, la priorización, tanto, tanto de la potencialidad como los problemas, ¿sí? Están en función de varios elementos. Uno, la directriz, o sea, el plan de gobierno que está del momento del vigente, pues. Y dos, dos de la factibilidad y viabilidad de los proyectos que ustedes puedan ejecutar o en ese momento pensar que se pudieran desarrollar bajo los objetivos previstos por ustedes. Eso es justamente mirando un poco hacia adelante en lo que es el modelo de gestión. Y tercero, el ver si se pueden cumplir a mediano, a corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? En base a eso, ustedes ya pueden establecer esos criterios de darle de priorizar esos problemas y esas potencialidades. ¿Ya? Esa sería más o menos la idea. Bueno, como lo hacemos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero mostrarles algo para que vean dónde se ubica todo esto que estamos ahorita analizando. Le voy a compartir esta. A ver, ¿cómo hago yo aquí para proyectar que se vea completo? Abajo, aquí No, tienes. es que esta no es presentación, sino Ah, ya. aquí. Ajá. Este es PDF, presentación, vista en una página. Creo que es este. Sí. En modo pantalla completa, doctora, disculpe la Ajá, aquí. interrupción. No, está Más bien. abajo, allí. Ahí está. Ahí. Ahí, pantalla completa. Ah, ok. Ah, buenísimo. Me queda como... Ok, si nosotros vemos este gráfico que hay aquí. Se salió, doctora. ¿Me salí? Sí. Wow. Entonces regreso atrás. No, pero está bien, se ve. Yo la veo. Sí lo veía, pero ellos no lo ven. Vuelvo atrás. ¿Ah? Avísenme si lo ven. A ver, voy otra vez. Ahí está, ¿lo ven? No. Sí. Sí. Sí se ve. Ok. Ok. ¿Está grabando o no? Sí. Ok. Entonces tenemos aquí, mira, nosotros esto vamos ubicando, nosotros hacemos, en el proceso de planificación, hacemos un diagnóstico, vamos y proyectamos a futuro con un modelo territorial y formulamos propuestas, ¿verdad? Entonces la gestión de riesgo o el riesgo como tal se introduce en el diagnóstico cuando nosotros describimos las amenazas y luego esas amenazas cuando las relacionamos con la ubicación de la población, sus usos y sus actividades, nosotros empezamos a hablar de riesgo. Entonces, en el diagnóstico nosotros decimos cuál es la amenaza que existe y cuando la relacionamos, cuál es el riesgo y dónde está, cuál es su intensidad y cuál es la superficie que abarca cada una de esas amenazas o ese riesgo, ¿ok? Entonces, en el diagnóstico lo describimos, pero luego esos riesgos que nosotros identificamos en ciertos espacios, tenemos que considerarlo en el modelo territorial, en la prognosis. Tenemos que crear escenarios de qué podría pasar en ciertos espacios por la presencia de ciertos riesgos o ciertas amenazas y que pueden afectar a la población que está localizada sobre ese territorio. Por eso es que dicen que el análisis del riesgo es transversal, porque nosotros vamos a tocarlo en todos los momentos de la planificación. Y luego en la formulación de la propuesta es cuando nosotros consideramos el riesgo como una condicionante de la ocupación del territorio. Entonces, en aquella zona donde identificamos riesgos, debemos darnos cuenta cuál es la intensidad de ese riesgo,
cuál es la superficie que afecta y en función de eso decidir qué tipo de uso es el más adecuado para esa zona. Por eso nosotros hablamos de la asignación de los usos del suelo y esas condicionantes del riesgo nos llevan a tomar medidas de decir, bueno, un uso aquí, como esto es tan peligroso, aquí no vamos a permitir que construya. Pero podemos hacer infraestructura recreacional deportiva que no concentra población y que la población se presenta de manera esporádica. Entonces, el riesgo se incorpora en todos los momentos de la elaboración de un PDOT o de un PUC. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, en la primera parte decimos qué hay, dónde está, con qué intensidad y en qué superficie se encuentra. Luego pasamos a la prognosis y visualizamos a futuro. Si esto sigue ocurriendo, si esto llega a crear este escenario, voy a afectar tanta población. Entonces, ahí estamos pronosticando y lo considero dentro del modelo territorial. Y luego, entonces, para yo poder alcanzar ese modelo territorial, formulo las propuestas y en esas propuestas nosotros estamos buscando mitigar o prevenir el riesgo. Por eso es que dicen que los planes es el mejor instrumento para mitigar y prevenir los riesgos, porque nosotros con anticipación estamos diciendo, epa, no se meta allí porque es peligroso. Y entonces, ¿cómo lo puedes hacer con un plan que se convierte en un instrumento jurídico y ese instrumento jurídico se concreta en un uso y gestión del suelo que va a regular la ocupación y no va a permitir que la gente se meta en esas zonas de riesgo? Eso es la transversalidad, o sea que nosotros esa variable de la dimensión riesgo la vamos a ir considerando en todas las opciones. Si nosotros vemos esto aquí, lo vemos, nosotros tenemos la amenaza, identificamos la amenaza, lo que está en rojo es las áreas que pueden ser sometidas, en este caso vamos a decir a inundación. Es una ciudad y estas áreas, lo que está en rojo, son las zonas de mayor riesgo que se encuentra allí. Si yo esta amenaza la relaciono con la población, que es la que se encuentra en una exposición, entonces yo estoy generando esto que está en rojo, es toda la población que se va a ver afectada por esa inundación. Entonces en ese momento yo tengo que tomar una política, generar una propuesta que minimice la vulnerabilidad que tiene esta población. Cuando yo relaciono la amenaza con la exposición, yo genero y hablo de vulnerabilidad. Vulnerabilidad es cuando ya entra el hombre. Esa vulnerabilidad frente a la amenaza, entonces nos lleva a hablar de riesgo. Cuando nosotros identificamos amenaza con exposición y sabemos el grado de vulnerabilidad que tiene la población frente a estas amenazas, nosotros podemos prevenir a futuro daños en la población. Si yo sé que esa zona es sísmica, tengo que exigir que todas las edificaciones que se van a meter en esa área tienen que tener una regulación especial. Es en el momento de la construcción de las edificaciones, ¿ok? Yo puedo prevenir pérdidas económicas, porque cada vez que viene un desastre socionatural, yo tengo pérdidas humanas, tengo pérdida de bienes y tengo pérdida de servicios. Y eso involucra unos costos. Puedo prevenir pérdidas de personas humanas, ¿no? Cuando yo conozco la amenaza y la exposición y la vulnerabilidad, conozco estas variables, yo puedo hacer aplicaciones para el ordenamiento territorial, como lo estamos haciendo en este caso. Puedo hacer medidas de mitigación y prevención, que lo hacemos dentro de los PDOT. Puedo generar planes de contingencia y atención en casos de emergencia, y puedo crear unos programas de protección financiera para toda esa población que se encuentre en zonas que se encuentran bajo una situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros
vamos a analizar, hacer los análisis de riesgo. Nosotros, ¿qué necesitamos identificar? Necesitamos la identificación y análisis de las amenazas, desde la perspectiva de la intensidad, la duración y la frecuencia, si es posible. ¿Dónde está esa amenaza? ¿Qué duración podría tener y qué frecuencia? Generalmente no tenemos datos para hacer ese tipo de estudios, son muy especializados. Pero en la medida que se pudiera llegar a esos niveles de intensidad, duración y frecuencia, sería muy interesante. La identificación y caracterización de los elementos de la población, o sea, ya sabemos dónde está la amenaza, ahora, ¿quiénes están metidos dentro de esa amenaza? ¿Cuál es la población que está allí? ¿Cuántas personas viven en ese sector? ¿Cuál es la infraestructura física? Tenemos edificios, tenemos casas, tenemos comercio. ¿Qué sistema de productivo podemos llegar a perder en ese espacio? Y el ambiente que está expuesto a la amenaza que nosotros ya identificamos, ¿no? O sea que tenemos dos áreas que tenemos que identificar. La amenaza, dónde, con qué intensidad, duración y frecuencia, y del otro lado tenemos la identificación y caracterización de lo que está expuesto a esa amenaza, que sería la población, la infraestructura, los sistemas productivos y el ambiente a lo que están expuestos frente a esta amenaza, ¿no? Luego necesitamos hacer una caracterización de cada uno de los elementos para determinar el nivel de vulnerabilidad física. Es decir, que frente a la amenaza existen diferentes niveles de vulnerabilidad. Hay gente que puede ser afectada con mayor intensidad y hay personas que pueden estar afectadas en una intensidad más baja, ¿no? Caracterización funcional de los elementos y su interacción socioeconómica con el sistema al cual pertenece, para efecto de evaluar la vulnerabilidad social, ambiental y económica. Eso quiere decir que cuando nosotros analizamos la vulnerabilidad, existe una vulnerabilidad social, el nivel educativo de la gente que vive allí, el nivel económico que vive allí. Una persona de bajos recursos frente a una amenaza, pero posee una vulnerabilidad mucho mayor que aquellas poblaciones que están bien educadas y viven en infraestructuras bien construidas, etcétera, tienen un nivel de afectación mucho menor. A eso es lo que decimos los diferentes niveles de vulnerabilidad. O sea, que hay variables sociales, variables ambientales y variables económicas que influyen en el nivel de vulnerabilidad que va a presentar esa población frente a la amenaza que ustedes están identificando cuando hacen el análisis del componente biofísico, ¿no? Y al final nosotros determinamos y cuantificamos los niveles de riesgo. Entonces ya es cuando nosotros relacionamos la amenaza con la vulnerabilidad, entonces decimos, oye, aquí hay un nivel de riesgo alto. Aquí es un nivel alto porque nosotros aquí podemos tener una pérdida de población, de infraestructura y daños ambientales muy, muy cuantiosos económicamente, de pérdidas humanas o desde el punto de vista económico. Entonces, cuando nosotros entramos con las restricciones de los usos del suelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos la dimensión de riesgo, nosotros estamos analizando la variable amenaza que ustedes la están identificando en cada uno de los componentes que hemos venido analizando. Y por el otro lado, necesitamos identificar la vulnerabilidad. Cuando nosotros relacionamos amenaza y vulnerabilidad, que verás, la segunda pregunta está relacionada. ¿Aló? Ajá. Adritus. Adriana. No sé por qué se les activan los micrófonos. Entonces, la amenaza frente a la vulnerabilidad, la amenaza y la exposición de la gente, yo logro generar el riesgo físico. Y luego puedo crear escenarios por amenazas. O sea, los escenarios de amenazas sísmicas son diferentes a los escenarios por inundación, son diferentes a los escenarios que se pueden producir por deslizamiento de masas, etcétera. ¿Ok? La exposición de las personas a estas amenazas puede ser una exposición económica o puede ser una exposición ambiental. Entonces, esto nos da a nosotros
se le aplica también un factor de impacto, pero esto ya va más especializado, pero para que lo conozca, que es de fragilidad social. Si yo tengo una población de bajos recursos, con niveles educativos bajos, que no tienen percepción buena de que es una amenaza, que les importa un comino que están metidos en las zonas de inundación del río, etcétera, es una población con una fragilidad social alta, ¿ok? Ahora, y la resiliencia, ¿qué tan preparada está la población para, en caso de ocurrir un evento, volver a un estado de bienestar que tenía anteriormente, de recuperarse ante las situaciones que le toca vivir, ¿ok? Es como dice la telaraña, una araña con su telaraña, entonces la telaraña hace un rebote, cuando viene contra la telaraña, rebota la araña, y eso le llama la resiliencia, es un rebote. Yo caigo, pero vuelvo y regreso a un punto inicial en que yo tenía un cierto bienestar. Eso le llamamos la resiliencia. Entonces, el riesgo está en función de la amenaza y de la vulnerabilidad, siempre. Esto no se les olvide, el riesgo está en función de la amenaza que se identifica cuando hacen el análisis de los componentes biofísicos, amenazas por inundación, amenazas sísmicas, amenazas por movimientos de masa. Y la vulnerabilidad, que es el grado de exposición que tienen las personas frente a esa amenaza. Entonces, la vulnerabilidad está en función de la exposición que tiene la población frente a la amenaza, el factor de fragilidad social y el nivel de resiliencia que tiene la población. ¿Ok? ¿Qué tan preparada está la población para salir de una situación de emergencia? La amenaza es el peligro latente de un evento físico de origen natural o causado por la acción humana. Se presenta con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños o pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Esa es la amenaza. Entonces, ustedes cuando han estudiado el componente hidroclimatológico, entonces tienen amenazas tanto por cambio climático o pueden tener amenazas por inundaciones que también están relacionadas con el cambio climático, ¿ok? Si ustedes analizan geología y geomorfología, las pendientes, los materiales de las rocas, etcétera, entonces allí van a tener amenazas por movimientos de masa. Pero si ustedes están dentro de una zona sísmica, pues entonces tienen amenazas por movimientos sísmicos. Eso es lo que referimos con las amenazas. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando de exposición. Exposición es el valor, es el tamaño y costo de los bienes que podrían estar sujetos a las pérdidas impuestas por una amenaza. O sea, que una amenaza que exista de inundación y viene y se lleva las infraestructuras y las personas que están allí, eso es la exposición de esas personas frente a esa amenaza. La fragilidad social es la predisposición que surge de los niveles de pobreza y marginalidad, segregación social, que pueden traducirse en niveles de debilidad relativa a factores socioeconómicos. Es decir, que aquellas zonas que son de crecimiento espontáneo, no planificado, pues presentan una fragilidad social mucho mayor que la fragilidad que puedan tener en aquellos espacios o urbanizaciones o desarrollos urbanísticos donde existen todos unos parámetros de planificación. Y la resiliencia es la capacidad de movilizar recursos locales, capacidad de respuesta y eficiencia para absorber el impacto de la materialización de la amenaza. Es decir, cómo está organizado el GATS para dar respuesta, cómo están organizadas las comunidades para dar respuesta ante la amenaza, cuál es la capacidad que tenemos desde el punto de vista monetario, de infraestructuras, de bienes, para dar respuesta a una situación de amenaza. Entonces, aquí tenemos
La amenaza, ¿verdad? La amenaza puede ser sísmica por inundación y por deslizamiento. Estas se presentan con intensidad, duración, frecuencia y ocupan una superficie determinada. Luego tenemos la exposición física de la población y de sus infraestructuras frente a esta amenaza. Esa exposición más la fragilidad social, más la resiliencia, es lo que nos da el índice de vulnerabilidad. Cuando yo relaciono amenaza con vulnerabilidad, yo estoy definiendo el riesgo que tiene esa población frente a una amenaza. ¿Ok? Aquí lo que quiero es que delimiten bien los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, que sale de la dinámica socioeconómica frente a la amenaza, y la unión de la amenaza con la vulnerabilidad nos va a dar el riesgo. La vulnerabilidad está compuesta por la exposición física, más la fragilidad social, más la resiliencia que tienen esas personas frente a la exposición, ¿no? Ok, entonces, con esto, ¿qué es lo que yo quería? Ajá. Ok, y aquí ya entramos en otra materia. Entonces, hasta aquí. Con esto, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Son 3 conceptos que debemos puntualizar, que debemos entender en el tiempo y en el espacio, y que la unión de ellos nos permite la interpretación del riesgo. Entonces, cuando ustedes analizan las componentes biofísicas, ustedes inmediatamente identifican las zonas de amenaza. Y las zonas de amenaza como amenaza, bueno, Omar ahí habla de susceptibilidad, es más, ya los especialistas saben cómo trabajarlo, ¿no? Cuando yo enfrento a la población frente a esa amenaza mediante una exposición, una fragilidad social y una resiliencia, entonces yo puedo calcular la vulnerabilidad, es decir, el nivel que tiene el nivel, ¿cómo, Omar? Dime. De exposición que tiene la población frente a esa amenaza. Cuando yo relaciono la amenaza con esta dinámica socioeconómica, con esta exposición, yo digo que hay cierto nivel de riesgo. Y ahí es cuando yo digo un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo bajo. Y en función de eso procedo a definir los usos del suelo que van a ser los que van a regular la ocupación del territorio. Ese es el proceso y eso es lo importante dentro de los PDOT. Los PDOT se convierten en un instrumento para prevenir y mitigar los riesgos en esas poblaciones, en esos cantones, en esas provincias, ¿ok? Entonces, por eso es que se dice, y es la importancia de la inserción del riesgo en la planificación territorial, porque están buscando que a través de los instrumentos de planificación se mitigue y se prevenga desastres naturales a futuro. En cambio, cuando se habla de gestión de riesgos directamente, ellos lo que hacen es enfrentar el riesgo ya en el momento de la ocurrencia, el antes, durante y después. Pero ellos no están previendo acciones y propuestas para mitigar los efectos de una amenaza en una población con anterioridad. Y por eso es que surge la importancia de la inserción del riesgo dentro de la planificación territorial. Entonces, esta es una parte que debemos tomar en cuenta en el momento de abordaje de los PDOT. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? María Gabriela, una cuestión nada más. Cuando nosotros socializamos, por ejemplo, los temas de los PDIOT, por lo general, digamos, los actores locales o las autoridades creen que el PDIOT también debe contener la solución a los temas. Y entonces, siempre es bueno también así marcar la cancha e indicar hasta dónde llega el alcance de los PDIOT, porque, por ejemplo, en estos temas que tienen que ver con mitigación, con prevención, ya quieren que en el mismo PDOT se coloquen las medidas de mitigación o que se pongan los temas de prevención. O sea, claro, a esos niveles no llega un PDOT, porque eso ya es un tema específico, digamos, o sea, no podemos, ¿no? Así tengas un equipo multidisciplinario y se implica, por ejemplo, consultorías aparte.
especializarse en estos temas. Sí, porque ahí lo que nosotros hacemos es identificamos cuáles son las amenazas, en dónde están, y nosotros podemos decir, es necesario que se elabore el plan de emergencia para tales sitios. Es necesario que estos espacios se prohíba la ocupación, por ejemplo. Esas directrices nosotros las damos en el PDOT, pero nosotros no elaboramos el plan de emergencia. Nosotros no elaboramos las políticas de detalle para controlar el riesgo en el territorio. Eso ya vendría posterior y sería ya unas políticas sectoriales. Ya eso se le entrega a los especialistas que están en ese tema. Pero aquí ya se hizo el análisis integral y ya nosotros sabemos dónde está, cómo está, con qué intensidad, y nosotros podemos generar la formulación de las propuestas o grandes líneas que van a orientar la ocupación en ese territorio y va a ser acompañado por unas medidas más puntuales que muchas de ellas tendrán que diseñarlas y ejecutarlas todas las instituciones que les corresponde esas funciones, ¿no? Como es la de gestión de riesgo, le tocaría asumir las directrices que emanan del PDOT. Ellos deberían hacer el plan de emergencia o entrar a hacer los estudios detallados de eso que se ha identificado en el PDOT. O ellos ser insumo para el PDOT para que el PDOT pueda abordar la temática de gestión de riesgo. Puede ser en los dos sentidos, ¿no? Pero ya la elaboración del plan y eso no le corresponde al PDOT. Lo que pasa es que los alcaldes muchas veces creen que con el PDOT ellos van a conseguir todas las respuestas, porque el alcance no lo conocen del plan. Entonces siempre quieren más, pero ahora hazme, pero le falta, pero agrégale, y entonces los PDOT se vuelven un instrumento que nunca se termina, porque no hay quien les diga que no. ¿Ves? No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Sí, doctora. Sí les ha pasado. Otra cosa que vale, no sé, va un poco con la pregunta que hizo el amigo Patricio, creo que fue que habló. Por ejemplo, cuando se habla de amenazas, por ejemplo, en este caso, este esquema específico que está mostrando la profesora en pantalla, solamente ahí estamos hablando de amenazas geológicas y geofísicas, o sea, nada más. Pero las amenazas son, de hecho, ambientales, son sociales, son, por ejemplo, económicas, tecnológicas, culturales. Entonces, las amenazas son muchas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando solamente lo que uno toca, vamos a decir, por eso es que la amenaza y el riesgo en general, socionatural, es transversal, porque implica todas las variables que existen en el territorio. O sea, pueden haber amenazas culturales, raciales. Lo que pasa es que aquí no la vemos, pero en otros países, en África, hay problemas raciales de comunidades que se pelean, ¿sí? O sea, y por su territorio. Entonces, ¿cómo resuelve en un PDOT ese problema? Esos son ya planes y proyectos especiales. Por ejemplo, una amenaza tecnológica. Hoy en día, la tecnología es fundamental. Y en muchos lugares eso se transforma en una fragilidad social, que sería una fragilidad tecnológica en ese caso. ¿Por qué? Porque no hay acceso al sistema de la red, no existe la cobertura suficiente y en caso de que ocurra un desastre de otra naturaleza, se genera algo que se conoce como el efecto dominó. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hay un sismo, que es una amenaza sísmica, por ejemplo, pero eso puede generar un efecto multiplicador, un efecto dominó, porque ese problema, esa amenaza que se afectó en una localidad, se puede multiplicar porque, por ejemplo, no hay comunicaciones. Entonces hay una fragilidad tecnológica en el momento. Pero además, por ejemplo, el sistema de gas, se rompen las tuberías de gas y comienzan los incendios. Y eso es otro problema más. Y así sucesivamente se van generando amenazas que eventualmente son complicadas evaluarlas, inclusive el estudio de ellas se hace de manera individual. O sea, por lo tanto, ahí es lo que uno propone allí, o eso es a nivel de propuesta, que se hagan los planes especiales de riesgo y emergencias, donde se involucren las variables, vamos a decir, más importantes que existen en base al inventario que se haga del lugar
y se apliquen las medidas necesarias. Pero hay otro problema adicional. Si esas medidas que se aplican en el tema ordenanzas no son aprobadas, entonces ese trabajo queda sencillamente engavetado. Entonces, ¿qué sucede? Si no se aprueban en ordenanzas, por lo tanto no van a pasar a la siguiente fase, que es la aplicación en el espacio. Entonces, primero hay que saltar la barrera del límite, que puede ser inclusive hasta una amenaza peor, que es la amenaza política administrativa. ¿Por qué? Porque se tardan demasiado. Totalmente de acuerdo. Pueden ocurrir los problemas. Entonces, esto no es tan sencillo como uno lo ve así en la teoría. Es bastante complicado e inclusive trasciende, a mi modo de ver, lo que es el PDOT en el sentido, vamos a decir, técnico de la palabra, porque son temas bastante complicados que inciden mucho en las posiciones políticas y sociales y culturales que existen en cualquier territorio. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, yo quiero mostrarle otra cosa que quiero puntualizarles hoy es, bueno, esto es una expresión cartográfica donde nosotros hacemos el estudio de las componentes biofísicas, los diferentes mapas, los relacionamos con las componentes socioeconómicas y generamos mapas síntesis, ¿no? Esa es la idea de los usos de los sistemas de información geográficos y que nos permite la interpretación del territorio, y estos se utilizan también para las amenazas. Cuando yo veto una capa de amenaza o de zonas de susceptibilidad y sobre ella monto las áreas construidas, la dinámica territorial socioeconómica, yo de allí puedo generar un mapa de riesgo y definir cuáles áreas tienen mayores riesgos y cuáles tienen menores riesgos, ¿no? O sea, eso lleva a todos unos estudios que no son sencillos, pero esa es la idea realmente. Cuando nosotros generamos el mapa de riesgo, ya cuando nosotros vayamos a hacer la asignación de uso, nosotros tenemos nuestro mapa de riesgo que nos va a decir, mira, aquí puedes construir, pero ten en cuenta que esta zona tiene un riesgo de tal tipo. Si es sísmico, tenemos que poner unos factores y unos procedimientos de construcción donde las edificaciones no se vayan a caer a la primera que venga un sismo, ¿no? Otra cosa que yo quiero puntualizarle es el análisis síntesis interpretativo. Una vez que nosotros tenemos todas las variables, empezamos de la biología, las pendientes, la geología, la geomorfología, la hidrología, la climatología, los suelos, la vegetación, la fauna. En cada una de ellas fuimos identificando las amenazas que existen para cada componente analizado en el aspecto biofísico. Entonces nosotros debemos elaborar un análisis síntesis interpretativo. Cuando nosotros hablamos de biofísico, estamos hablando condiciones favorables para y condiciones desfavorables para el desarrollo social y económico, para el desarrollo de uso, para el desarrollo de actividades económicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una síntesis de toda esa información. Entonces, una propuesta es elaborar matrices de doble entrada que tienen columnas y tiene filas. Cada fila se coloca los aspectos que nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el relieve, la geología, la geomorfología, la climatología, la hidrología, el suelo, la vegetación, la fauna y la flora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para cada componente de ello? Vamos a destacar cuáles son esos indicadores o esa característica que es relevante, importante de ese territorio que nos interesa, ¿ok? ¿Qué es, o sea, qué característica va a permitir el desarrollo en ese territorio? Luego podemos estudiar cuáles son las condiciones favorables y cuáles son las condiciones desfavorables. Entonces, Omar, ¿me puedes leer arriba la primera columna dice indicadores? La segunda dice características relevantes. Micrófono.
Se llama la primera columna elemento, la segunda variables indicadores, la tercera características relevantes, la Ajá. cuarta condiciones favorables. Y a ver, condiciones entonces para- tenemos indicadores importantes que queremos allí puntualizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos evaluando el relieve, pues yo tengo que decir cuáles son aquellas zonas que tienen, por ejemplo, pendientes mayores del 15%. Porque ya sé que esas zonas son zonas que van a presentar amenazas por movimientos de masa, ¿no? Entonces yo resalto ese indicador que es importante. Luego, ¿cuál es la característica relevante que yo quiero destacar? Bueno, yo quiero destacar que en las zonas tales y tales existen amenazas por movimientos de masa. Por ejemplo, que existe un clima que es favorable para el cultivo de cierto tipo de rubros, por ejemplo. Eso lo pongo aquí en las características relevantes. Condiciones favorables. ¿Qué condiciones hay buenas para el desarrollo de ese territorio? Si estamos a nivel urbano, para la colocación de equipamientos, de edificaciones, de servicios. Si estamos a nivel cantonal, pues para producción de las diferentes actividades económicas, para extracción de bienes y de productos que permitan el desarrollo económico de ese territorio. Y las desfavorables, pues donde vamos a resaltar todas aquellas condiciones desfavorables que nos van a restringir o que nos limitan el desarrollo en ese territorio. En este caso serían las amenazas. ¿Dónde están? Vamos a resumirlo de una manera resumida. Entonces vamos, por ejemplo, por geología, entonces puntualizamos estos elementos. Pasamos a geomorfología y puntualizamos los elementos. Es geología, geomorfología juntos, pues lo analizan juntos. Eso, ustedes ya como investigadores van a saber cómo lo van a organizar. Ese resultado de ese diagnóstico, entonces aquí viene una situación realística y rasgos claros, rasgos claves a considerar. Es eso que dijo Omar al final, que él empieza a hacer unas relaciones y dice, estas zonas son buenas para la producción agrícola. Aquí hay un avance de la frontera agrícola y está provocando la erosión de los suelos. Hay que considerar que en tales y tales zonas hay riesgos, cosas que son fundamentales, son esos factores clave, rasgos clave que existen en ese territorio que tenemos que considerar a la hora de definir la formulación de las propuestas. Es decir, todos aquellos elementos que ustedes nos puedan dar a los demás profesionales que están trabajando la dinámica socioeconómica para luego, cuando hagamos el análisis integrado, podemos considerar esos aspectos que son muy importantes a la hora de evaluar. Estos cuadros síntesis, de análisis síntesis interpretativa, nos permite reducir el volumen de información que hemos manejado, resaltando aquellos aspectos que son interesantes para el ordenamiento del territorio, que son factores claves que se deben considerar. ¿Ok? Eso es el análisis síntesis interpretativo. Igual se hace para el análisis socioeconómico y cultural, igual se hace para la organización político-institucional. Es un tipo de análisis síntesis, ¿ok? También en el socioeconómico se suele utilizar la FODA, que es otra manera de hacerlo. Pero en este caso se está utilizando estas matrices de doble entrada, que son las que generalmente se están utilizando en los PDOT. ¿Ok? ¿Preguntas sobre este análisis síntesis? ¿Podríamos hacer un ejercicio para irlo viendo? Ah, podemos hacer un ejercicio, ok. Vamos a hacer un ejercicio, me voy a salir de aquí, ¿ok? Me salgo de aquí, vamos a abrir, ya va un minutico que tengo aquí el perro. Luna. Ok, voy a abrir una hoja Excel, ¿ok? Voy a abrir una hoja Excel.
con esa hoja Excel, ajá, vamos a, entonces, ajá, voy a compartir, vamos a hacer esta, abro aquí y vamos a abrir una hoja Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar aquí, vamos a colocar elementos. Luego vamos a poner indicador que quiero resaltar. Luego que vamos a colocar una descripción de la característica relevante que quiero que siempre la tomen en cuenta. Vamos a resaltar las condiciones favorables, las condiciones desfavorables. Condiciones desfavorables. Desfavorables, ¿ok? Entonces, supongamos que vamos a comenzar. Vamos a ver. Ustedes mismos me van diciendo y Omar nos va apoyando, ¿no? Entonces, supongamos en esta primera que vamos a estudiar la pendiente. La pendiente. Entonces, vamos a empezar un cantón. ¿Qué quiere? Agarramos un cantón de referencia. Por Santa ejemplo, Isabel, que ya la conocen. ok, Santa Isabel. Entonces, ¿qué tengo yo en Santa Isabel desde el punto de vista de relieve? 60% de montaña. Exactamente. Cuando hicimos la revisión de la primera parte, casi todos los pisos tenía entre el 15 y el 30% de pendiente. La mayoría, casi todo era una constante. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a poner aquí. Pendientes mayores del 15%. Ok, lo estoy poniendo así, aquí me sale, vamos a ver. Ajá. Ajustar texto para que no me vuelva a tardar. Mayores de 15%. ¿Qué otra característica quisiera relevar? Tenemos que decir que es una zona de montaña, ¿verdad? Que es se puede poner ahí, Omar, ¿no? En pendientes, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Pendiente Una de zona, relieve. ¿cómo? ¿Perdón? Zona montañosa. Ajá. Montaña alta, pone montaña alta. Zona de montañas altas. Media alta. Medias altas. Ok. Medias son altas. Ok. Tengo, ajá. ¿Qué más podríamos decir? Es una zona de montaña media alta. Ajá. ¿Qué más podemos decir ahí? Podemos decir, bueno, los que trabajaron, los estudiantes, a ver, los del equipo de Santa Isabel. Tenemos en relación, aquí lo podríamos poner, en vez de pendiente, podríamos decir geología, ¿sí, Omar? Geología, geomorfología. Sí, también. Para Sí, hacerlo más. el relieve y la pendiente forman parte de la geomorfología. Claro. Entonces, ¿qué más podríamos resaltar? Que existen unos valles, que es donde están localizados los centros urbanos, ¿no? Sí. Entonces, hay unos valles encajonados, ¿no? ¿Puedo decir encajonados? Sí, Encajados. Ajá. Unos valles encajados. Y rocas de composición, bueno, estamos inventando, ¿no? Bueno, lo que tienen que decir eso son los de Santa Isabel, pero rocas de composición arcillosa. Arcillosa. Ok. Entonces yo leí el informe para ver exactamente qué decía. Ajá, pero como aquí es indicadores, los indicadores se cuantifican, ¿verdad? Entonces yo debería tener aquí, por ejemplo, zona montañosa, 90% del territorio es montañoso. Exacto. Tengo que tener indicadores. Los valles, vamos a decir que hay un 10% de esa superficie que está dedicada a valles encajonados. Y que la roca ocupa un 30%. Ajá. Y un 30% de la superficie está compuesta por una composición de rocas de composición arcillosa. ¿Ok? Entonces paso a las características relevantes.
Entonces, una característica relevante de las pendientes es que existe una limitante para el desarrollo de actividades socioeconómicas, ¿o no? Doctora, podemos poner ahí también que gran parte de la zona tiene minerales metálicos y no metálicos. Entonces vamos a poner aquí. Entonces, donde decimos roca, yo puedo poner aquí entonces ahora. Bueno, vamos a empezar con pendientes. Una característica de las relentes es que las pendientes son abruptas, ¿no? Pero ponle pendientes mayores a 15%. Aquí lo puse ya. Sí, pero no a 15, a 30. 30%. Okay. Bueno, realmente, si ese ya es el límite crítico. Ok. Pendientes abruptas, abruptas que limitan el desarrollo socioeconómico. ¿Sí? Son barreras físico-naturales. Socioeconómicas. Ok. Entonces ahí ya tengo una característica relevante. ¿Qué más tengo yo ahí como característica relevante? Estas dos, ¿cuál dijiste tú? Que tiene unas rocas, tiene minerales metálicos y no metálicos. Sí, Omar nos había dicho esta cuestión del sílice. Sí, cuando leyó. Minerales metálicos. No metálicos, no metálicos. ¿No? Ok. Y no metálicos. Los dos, ¿no? Sí. Sí, tienen los dos. Sí, porque tiene oro y tiene sílice. No metálicos. Sí. Y debe haber feldspatos también. Que deben de haber feldspatos ahí. Entonces, si yo tengo esos valles encajonados, son valles propicios para el desarrollo urbano, ¿no? No, si está encajado, no. ¿No? Entonces, o sea, tú tienes que colocar ahí, vamos a decir, formación de valles fluviales, no encajado, porque si está encajado quiere decir que la pendiente es muy fuerte y el río está erosionando la roca. Ok, entonces fluviales. Entonces, valles propicios para el desarrollo de actividades, puede ser socioeconómicas. Bueno, aquí en Ecuador usan más económico productivo, más que socioeconómico. Ok, pero como un ejemplo aquí para ir avanzando. Y 90% de zonas montañas medias y altas, es pendientes abruptas que limitan puede ser para los dos. Tiene pendientes fuertes. Pendiente fuerte, aquí le pusimos. Sí, presentando limitaciones de mecanización agrícola, o sea, impide. Entonces aquí. Erosión hídrica también, y eólica. Ok, vuélvamelo a decir. Pendientes abruptas que limita el desarrollo socioeconómico, la actividad agroecológica. Existen peligros de erosión hídrica y Peligro de erosión hídrica y eólica. Eólica. Ajá. ¿Qué más? Pendientes inclinadas. Ya las pusimos, abruptas. Sí, pero el 18% del territorio. Bueno, ahí ya pusimos un porcentaje, pero este es un ejemplo, ¿ok? Estamos haciendo un ejemplo. Y María tú Gabriela, dijiste, María Gabriela, dime. Aquí no estamos relacionando en la característica relevante otro tipo de elemento que no debería estar aquí. Cuando pongo peligro de erosión hídrica y eólica, no sería el elemento riesgo, y estoy poniendo el elemento geológico y geomorfológico. Claro. Más bien no debería escribir solamente del elemento, cosas del elemento. Es que la pendiente te lleva a que eso pueda aparecer. Se supone que tú ya estudiaste todo el componente, ¿no? Las pendientes abruptas te pueden llevar a eso cuando lo relaciones con el otro componente. Claro. Tú puedes poner aquí que las pendientes abruptas frente
¿Qué sería, Omar? Ayúdame ahí. Condiciones climatológicas extremas y deforestación puede llevar a erosión, por ejemplo. Claro, sí, lo que pasa, la pregunta que, lo que dice Luis Alejandro es que está hablando, ¿no? Vamos a decir, él es correcto, vamos a decir, la observación que hace. Porque, vamos a decir, el peligro de erosión hídrica y eólica se da sí y solo si ocurren cambios en la superficie del terreno. O sea que no solamente la pendiente abrupta es la que va a generar eso, vamos a decir, la pendiente es un catalizador de ese proceso, es un atenuante. Si O sea usted, si usted cambia las condiciones originales del lugar y expone ese lugar con esas pendientes abruptas a los efectos del clima, pues vas a obtener como resultado erosión hídrica y erosión eólica. Mientras tú no cambias las condiciones, entonces, ahora, eso sería una consecuencia justamente de lo que dijiste anteriormente. Viste que las pendientes abruptas limitan el desarrollo socioeconómico. Ok. O sea, si hay actividad socioeconómica allí, avance la frontera agrícola, lo más seguro que vayas a tener allí erosión hídrica y eólica. ¿Ves? Porque cambiaste las condiciones. Entonces, En el 7% de la tierra es de uso agrícola. ok, vamos a poner aquí características relevantes. Entonces tenemos, la característica relevante serían las pendientes abruptas. Entonces, esta parte no iría aquí, ¿no? Esta parte... Condición desfavorable. Condiciones desfavorables. Exactamente, ahí sí la veo yo. Ajá, entonces sería ajustarte esto, entonces limita... El desarrollo socioeconómico, exactamente. Limita el desarrollo socioeconómico, peligros de erosión hídrica y eólica bajo ciertas condiciones, se puede poner ahí, ¿no? Pero ya se asume, ahí podría ir. Ah, y una condición favorable, turismo. La sí, generación de paisajes. Ajá. El turismo poníamos nosotros. Paisajes. Paisajes propicios para el desarrollo turístico. Sí, que solo veíamos eso porque tienen varios paisajes, páramos. ¿Ok? ¿Qué más podríamos aquí agregar? ¿Qué otra condición favorable le da el que exista un relieve de montaña? Bueno, hay varios tipos hay pisos geoclimáticos, hay variedad de pisos geoclimáticos. Variedad de pisos bioclimáticos. Climáticos. Y las pendientes abruptas permiten que, por ejemplo, si necesitamos llevar agua a los centros urbanos, esas pendientes me permiten La gravedad. la gravedad. Sistemas de agua por gravedad. Eso sería una ventaja. Sí, pero si recuerda, usted nos dijo que ahí había un efecto Foehn, si no me equivoco. Sí, claro, sí. Pero en el sentido, vamos a decir, amplio del término, a pesar de que puede haber un efecto de sequía, de desertización, sin embargo, en algunos riachuelos, algunas quebradas, debido al cambio de pendiente, tú puedes capturar agua a través de un diquetoma o un capture de agua y bajarla por gravedad. No es lo mismo que sucedería en las zonas planas, donde en las zonas planas no hay pendiente, entonces ahí tienes que llevarlas por bombeo. Entonces el costo... Claro. Eso sería una ventaja. Claro, sí, sí. Entonces, propicio para disponibilidad de agua por gravedad. Sí, exacto. Para sistemas de agua o disponibilidad de agua por gravedad. Está bien. Disponibilidad de agua por gravedad. Por sistemas de gravedad. Ok. Bueno, sistema de gravedad. Ok. Condiciones desfavorables. Ahí la exposición a movimiento en masa. Exacto. Exposición a movimientos en masa. Bueno, realmente la palabra debería ser susceptibilidad. Susceptibilidad. No es exposición, es susceptibilidad. Porque si hay exposición susceptibilidad a movimiento de masa. ¿Ok? ¿Qué otra
Entonces aquí tendríamos limita el desarrollo socioeconómico, peligro de erosión hídrica eólica, susceptibilidad por movimientos en masa. Una de las limitantes es que limita el trazado de las infraestructuras en red. También. Hacer una vía, etcétera, ¿no? Sí, Sí, sí. Limita la consolidación Esos son barreras geográficas. de las infraestructuras en red. ¿Ok? Que se túneles. ¿Ah? ¿Perdón? No le oí. Ok. Ok, supongamos que, ¿qué más tenemos ahí? 10%, valles propicios para los desarrollos. Entonces aquí la característica relevante sería la presencia de los valles, ¿no? Pero Sí. son propicios para el desarrollo de las actividades económicas. Esa sería la condición favorable. Esos son suelos buenos, con buenas capacidades agrológicas. Ese sería otro, ¿no? No, ese sería... Ahí mismo también lo puedo poner aquí. ¿Suelos o no? Suelos Espacios con suelos. o sea, vamos a decir, los valles, esas geoformas de valles tienen acumulaciones fluviales de sedimentos y esos tipos de suelo son propicios para la actividad agrícola. Acumulaciones Recientes de sedimentos. Sedimentos propicios para la actividad agrícola. Para la actividad agrícola. ¿Ok? Luego tenemos condiciones desfavorables. Doctor, hay una condición desfavorable, o no sé si sería relevante, lo que existe en el centro del cantón de Santa Isabel, que se encuentra dividida por Chagli, y por eso Carmen de Pijili se encuentra desconectada. Entonces, no sé si es una característica relevante. Claro. Y al mismo tiempo es desfavorable. Porque es desfavorable, o sea, la topografía que le divide el territorio del cantón en dos, divide el territorio en dos el territorio del cantón, eso es verdad. Ahora, ya después cuando se analice lo socioeconómico, eso va a salir clarito, ¿no? ¿Ok? Ajá, ¿qué más? Aquí roca de composición arcillosa, entonces presencia de minerales metálicos y no metálicos. ¿Para qué sirve? Condición favorable. Esa minería, extracción minera, aprovechamiento minero. Aprovechamiento minero. En general, minero. Ajá, ¿y qué más? Bueno, eso es aprovechamiento minero, es dinero. Materiales, bueno, no sé si habrá que especificar. Materiales para la construcción. Claro. Sí, pétreos. Vienen para pétreos en la parte del río Rircay. Materiales para la construcción en el río Rircay. Rircay, ¿así? ¿Con K? Sí, Con C. Con C. En vez de la K, la C. ¿Qué significa? No sabemos. Porque el perrito mío se llama Kai y en quichua significa aquí. Entonces sería rir, no sé qué significa rir. Río aquí, no sé. Bueno, averigüe qué es. Ok. ¿Qué más podríamos poner esa aquí? Condición desfavorable. Omar, la desfavorable de los minerales metálicos y no metálicos. Bueno, zonas de erosión antropogénica. O sea, vamos a decir, al haber actividad minera, sobre todo metálica, se generan sitios de erosión. Ok. Intervención. Ok.
¿Por qué no? Ok. Ajá. Entonces, ya terminamos de hacer las geológicas y geomorfológicas. Entonces empezamos a hacer Por ejemplo, la siguiente. hay otro elemento, por ejemplo, ahí, que es contaminación de los ríos. Aquí mismo, en este. ¿Sí? Sí. Contaminación De los ríos. de ríos. Claro, para la extracción minera. Ok. Sí. Abrimos otra y aquí le ponemos hidroclimatología. Climatología. ¿Ok? Entonces, tenemos características relevantes. Características relevantes, entonces ahí iría. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura? ¿Cómo varía la temperatura? Variación de las temperaturas, ¿no? Porque ustedes tienen abajo, ¿qué temperatura tienen en Santa Isabel? A ver. Temperaturas desde... no se abre. Desde 4.2 grados centígrados a 30.3 grados centígrados. Wow. Qué bueno, grado, voy a escribir grado, pues no sé dónde está el centígrado. Ok, ahí lo tienen. ¿Qué otras características relevantes? ¿Cómo es la precipitación allí? Okay. La precipitación dice, va desde 0 a 1750 milímetros. De 0 a 1750 milímetros. No sé. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más tenemos ahí? En cuanto a los ríos, ¿cuál es el río principal? El Rircay. O la cuenca, ¿cómo es la cuenca? No sé, es una cuenca. Ahí tienen dos cuencas, tienen ustedes, ¿no? Claro, en la parte del río Jugones es la más extensa ahí. Es una microcuenca de Jugones. Sí, el Rircay es una microcuenca. Cuenca. El río Jugones. Del río Jugones. Río Jugones, ¿así? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué más? Otra cosa tienen ahí para recalcar, por ejemplo, ahí es importante, ¿qué otro indicador tendríamos? Aquí, bueno, en el informe nosotros pusimos que tiene 3 cuencas hidrográficas, río Balao, río Gala y río Jugones. Ajá, 3 cuencas. Voy a poner aquí 3 cuencas. Hidrográficas. Hidrográficas, ¿ok? Son Río Balao. Balao. Río Gala. Gala. Y Jugones. Y Jugones. Ok. Balao. ¿Okay? Lo tengo aquí, lo subo acá. Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, las dos cuencas, el río Balao y el río Gala, es el que alimenta la parte norte, digamos, donde está Carmen de Pijilí. Y el Jugones... Balao y Gala, norte. Al norte. Ajá. ¿Y Jugones? Es al sur, en la parte sur. Ahí ves que eso es un resumen. Ahí estamos resolviendo cómo es la cuenca, entonces no sé qué otra cosa quieren ahí destacar como... Entonces, características relevantes. Variabilidad de las temperaturas. Entonces, ¿qué características relevantes podríamos poner ahí? Oye, ideal, eso es... O sea, bueno, esa variabilidad climática permite el desarrollo de especies naturales. Y de la variabilidad de la vegetación. Ahí tienen, ¿cómo le llaman a eso? A los pisos, variación de los pisos climáticos. Claro. Variación
Claro, de los pisos climáticos, pero eso además permite el desarrollo de una amplia gama de especies vegetales. Entonces, ese sería favorable. Propicio, ¿cómo era? Propicio para el desarrollo De una biodiversidad vegetal. Claro, vegetal, pero ¿cómo le llaman a los pisos que uno va subiendo y va encontrando los diferentes estratos bioclimáticos? Sí, pero sí. Desarrollo Bueno, de estratos. Eso está relacionado con el tema del relieve que vimos arriba. Claro, es que todos ellos están vinculados, porque yo ya cuando hago el segundo, que es hidroclimatología, yo voy sumando el anterior. O sea, yo estoy como construyendo. Tengo esta roca dura, tengo un clima que es así, el clima es así, pero no me rompe la roca, porque la roca es dura. Entonces yo voy sumando, voy construyendo ese rompecabezas, ¿no? Ok, propicio para el desarrollo de estratos bioclimáticos. ¿Qué más? Diversidad, biodiversidad. Sí. Flora y fauna. Sí, de flora y fauna. Ajá. Y otra condición favorable es hay agua para disponibilidad de agua para consumo humano y de actividad agrícola. Y da de agua para consumo humano y actividades agrícolas y actividades agropecuarias. Ganadera también por el pasto. Sí. Ajá. Desfavorable. No siempre tiene que haber algo desfavorable, puede quedar en blanco, ¿no? Exposición a heladas. Exposición. Amenaza de heladas. Amenazas. Sí, es una... Ajá. ¿Sí? Amenazas. Sí, es susceptible a heladas. Susceptible. No le pongo amenaza, ¿no? Susceptible a amenazas. No, a heladas. A heladas, perdón. A heladas, ok. Esa precipitación es alta. Bueno, es relativamente alta, no es intermedia. Esa puede desarrollar inundaciones. Amenazas por inundaciones. Pero ese se va a dar más abajo en la parte del río Jubones. Sí. En el río Jubones. Ajá. Este se aplica para las dos. Sí. Porque está vinculado con la hidrología, ¿no? Otra amenaza sería el hecho de que como hay explotación minera, puede haber contaminación del agua. Eso también. Pero eso está aquí arriba, ¿no? Pero en cambio en hidroclimatología también, pues el agua se va a contaminar, ¿no? Claro, pero la causa es la roca. La explotación minera, la roca que permite, ya ahí caería otra. Okay. O sea, aquí ya pusimos zonas de erosión antrópica, contaminación de ríos, la tenemos aquí arriba, ¿la ves? Claro, lo que pasa es que la precipitación es de 1.700 milímetros de promedio anual. Eso significa que en la subcuenca media o en la alta o en cualquiera de las subcuencas de tu cantón hay una buena captación de agua, o sea, de agua pero pluvial, que viene de la lluvia arriba del cielo. Entonces esa agua que llega allí, si no hay una buena distribución de la red hidrográfica y con esas pendientes que existen, etcétera, es bastante susceptible de que en esas localidades existan potencial a inundación. Es susceptible que ocurra. No sé si ocurrirá o no, pero hay no sé si recuerda, Omar, el mapa. Era la parte justo de Carmen de Pijilí, es la parte que tiene mayor precipitación. Y cruzando la montaña ya era realmente las
la Sí. que es de precipitación mucho más baja. Sí, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, Santa Isabel, miren lo interesante de eso, ¿no? Viste que tú tienes el dato que tienes de cero, vamos, bueno, que cero es muy difícil que se dé. Cero ya es en los desiertos de Hay una Atacama. parte que se llama desiertos, que tiene una parte desértica. Ajá, pero Vegetación. resulta que las áreas, los climas semiáridos, llueven 300 milímetros, 250, 200, hasta 400, 500 milímetros máximo. Llueve poco, pero cuando llueve, llueve con alta intensidad. Entonces, esos sitios pueden llegar a un momento en ser más peligrosos desde el punto de vista de movimiento en masa e inundaciones que los sitios, por ejemplo, como en Pijilí, que llueve mucho, pero como ya el río está encauzado, la posibilidad de inundación puede disminuir porque el río ya ha profundizado, ha erosionado y está encajado, que era la palabra que decía hace rato la profesora María Gabriela. Si está encajado el río, la susceptibilidad de inundación disminuye porque ya el río no se va a salir donde llaman de su canal. Pero en cambio en los otros lugares, en Santa Isabel, como es semiárido, los ríos no están encajados. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucho sedimento en transporte, como es seco, y cuando llega a llover, que puede llover muchísimo en un día, o sea, de alta intensidad, pero de baja frecuencia, esos son los peligrosos. Entonces, por eso es que uno tiene que ahí, pues, trabajar mucho con imágenes satelitales y esto para poder visualizar algunos problemas de ese tipo. Pero como estamos haciendo un ejercicio, vamos a considerar que eso es válido, ¿ya? O sea, eso es discutible, mejor dicho. O sea, ustedes tienen que reunirse y ir discutiendo. Y ya van leyendo y van extrayendo cosas interesantes que hay en lo que ustedes escribieron. ¿Ok? Vamos con suelos. Característica relevante de los suelos. ¿Cuál es el suelo que predomina ahí? Tienen que haber intisoles y insectisoles. O sea, suelos de poco desarrollo. Vamos a ponerlo suelos de tipo, puede haber tipo 3, sí, puede haber tipo 3, tipo 4, tipo 5. Eso es capacidad agroecológica. Agroecológica, sí. Afisol, lentisol. Sí, pero lo que hay esencialmente son insectisoles y entisoles. Son el 4 y el 7. No sé cuál es el 4 y el 7. Sí, ese. ¿Cómo es? Insectisoles, sí. Bueno. ¿Cómo? Insectisoles. Insectisoles. Con S y con P. ¿Con P? Con P. En vez de C, una P. Y entisoles. Y entisoles, ok. Esos suelos son... Ajá. En la clasificación agroecológica. Dijo 4 y 7. 4 y 7. No, 5 y 7, perdón. Entonces no es muy buena. 5. 5 y 7. 5 y 7. ¿Qué otra cosa tienen para los suelos de características? Los suelos deben estar muy restringidos. Deben estar muy restringidos por el tipo de relieve que existe. Entonces no hay posibilidades de buena formación de suelo. Me parece a mí, relieve montañoso y además con pendiente fuerte. Claro. La posibilidad de que se formen suelos verdaderamente... Entonces, ahí ustedes van viendo cómo se relaciona. Pendientes altas, suelos pobres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las pendientes altas produce que la precipitación haga un lavado de todos los componentes y minerales de esos suelos. Entonces son suelos pobres. Entonces una persona que sea especialista en todos estos elementos físicos naturales rápidamente va reconstruyendo y va relacionando. Sí. Bueno, justamente la clasificación agrológica de 5 y 7 reflejan eso que yo acabo de decir. Son capacidades agrológicas que no son muy buenas. O sea, la 5 no es que sea mala, pero necesitan otros elementos adicionales para mejorar la calidad de la productividad del suelo. Y la 7, 8, bueno, ahí 6, 7, ya son suelos que no tienen capacidad agrológica. O sea, siembras una vez y la próxima cosecha ya no puedes sembrar más. Entonces tienen que meterle mucho agroquímico y abonos y tal. Entonces los gastos son muy altos.
Los insectisoles y Son entisoles son suelos pobres. Son suelos pobres, o sea, son suelos buenos, pero seguramente están en zonas de pendientes muy altas. Es lo más seguro. Sí, Porque si todas no, son sí, pendientes grandes, sí. sí, en altas pendientes, ¿por qué? Porque si no la capacidad hidrológica, por eso fue que yo pensé que estaba en el orden del 3, 4 por ahí, más o menos. Pero mire, no está, o sea, como no está, quiere decir que esos suelos están en zonas de pendientes altas, entonces no se pueden desarrollar bien. Y son difíciles para trabajar. Condición favorable, solo en las zonas planas, ¿no? Solamente en pendientes menores a 15%. Casi no hay. No hay, que sí, que se nota. Es que esta capacidad agrológica dice mucho. En los valles sería, en los valles que mencionamos arriba. Santa Los Isabel valles fluviales. es completamente todo encuesta. Mm. Si usted conoce Santa Isabel, es todo encuesta, subida, subida. O sea que hace bastante ejercicio. Un calvario para hacer el Vía Crucis de Semana Santa. Entonces vamos a ponerle aquí difícil para subir, el desfavorable. Bueno, no, pues le favorable es que o sea, que en general hay baja capacidad agrológica, solamente, vamos a decir, productos que se adapten a esa condición de suelo. Sería aquí, baja capacidad agrológica. O sea, hay muchas restricciones de ese punto de vista. Ahí, por ejemplo, se puede quizás, viste lo que sucede, por ejemplo, al sur de España. Al sur de España los suelos son muy malos porque es muy seco el clima. No es que son malos los suelos, sino que el clima es muy seco, entonces los costos para riego es muy alto. ¿Qué siembran ahí? Pues uvas y siembran hacer el aceite de, ¿cómo se llama? De oliva. De oliva. Entonces, ¿por qué? Porque esas son los olivares, hacen los olivares. Esas plantas se adaptan a esa condición de suelo y de clima. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, vamos a decir, valorar la capacidad agrológica de los suelos para ver cuál es el producto que se adapta, que lo más seguro que sea la caña. Sí, exactamente, la caña, y por eso una de las cosas que más se vende es el aguardiente. Sí, pero ahí, por ejemplo... Entonces vamos a poner aquí suelos buenos para el cultivo de la caña. Ajá, pero ahí pudiese de repente sembrarse otras especies de clima que adapten a eso. Por ejemplo, vamos a suponer quizás el tomate, la cebolla, quizás. No sé, eso ya es el agrónomo el que pudiese orientar un poco más eso. Sí tenía venta de cebolla y esas cosas. Sí, sí es fuerte. Cebolla en pimientos. Pimientos, sí, huertos, cosas. No necesitan agua. Pimiento, ajo. El ajo da mucha plática. Sí, pero el ajo es carísimo. No, el ajo es muy exigente. Claro, pero esa es la zona propicia. Sí, pero es que a lo mejor el suelo no es suficientemente bueno con abono. Pero es seco, es seco. Y por eso no, pero es que el ajo se da Entonces en una no pongo el ajo, porque es zona fría. Ahí hay zona fría, pero es que hay que ver si coincide zona fría con suelo bueno. Ok. Santa Isabel es uno de los proveedores es uno de los proveedores de Machala en cuanto a cebollas, pimiento y todo ese tema. Ok, vegetación. ¿Hay zonas protegidas? Sí. Ajá. ¿Cómo se llama el parque, la zona de la figura? Son bosques protectores. Bosques protectores. ¿Qué más? Ahí puedes poner la superficie que ellos están ocupando. ¿Qué más? En vegetación. Hay especies importantes, así plantas. Claro, por la biodiversidad. Y debe haber frailejón. ¿No hay frailejón? No hay. No, sabría decir. No está tan alto como para frailejones. ¿Cuál es la altura más alta ahí? No, 3.000, no llega a 4.000. Pasa de 4.000. No, entonces es porque por la latitud no se da. Por la latitud no sé, yo no sé por qué. Solamente Colombia, Venezuela, pero en Tulcán me dijeron los muchachos de turismo que hay frailejones. Sí hay en Ecuador. Sí hay, en el norte de los Andes sí hay frailejones.
En el Ángel, por ejemplo, En hay el un bosque Cachi grande tenemos de el frailejones. parque, Ajá, una zona de reserva. ajá. Ujú. Sí, frailejones Ok, ¿hay alguna otra especie que sea protegida de fauna, de vegetación? También puede ser, aquí podríamos poner vegetación, otra le ponemos fauna y flora aquí abajo, fauna y flora. por ejemplo, vamos a suponer no hay cultivos de trucha. Ahí sería interesante la Acuicultura. acuicultura de la trucha. No hay. Ahí en Santa Isabel debería de haber porque Ah, las claro, condiciones ríos de montaña y fríos. Río de no, montaña y frío. es ideal para la trucha, ideal. Pero no hay trucha. Porque a lo mejor no se ha incentivado eso. Pero, Condición favorable para el cultivo de trucha. pero Tal vez eso puede ser por Shagli, y Shagli es como que muy Alejado. muy alejado, no tiene mucha Ah, población. cultivo de trucha sería aquí, cultivo de trucha. Tal vez. Porque se da Sí, en por las las, zonas por altas. las condiciones incluso de infraestructura en red que decía la doctora, es complicado porque la trucha se puede dar en las partes más frías y más altas, pero la accesibilidad no es muy buena. O sea, tal vez no es una Pero puede ser buena una opción pero productiva. puede ser una buena propuesta si se mejora la red vial, por ejemplo. Claro, claro. Es que cuando tú pones el recurso, pones los criaderos de trucha allá, la gente busca los mecanismos para hacer la conectividad, creo yo, ¿no? Porque todos los páramos son así, y la gente cultiva y saca la trucha en los ríos, ¿no? Sí. Va Sí. creando las condiciones, a lo mejor no sé, no lo han visto como una potencialidad, pero sí se puede dar el cultivo de trucha, creo yo, no sé, tendría que averiguarlo, ¿no? Sí se da. Por ejemplo, es como sucede con la tilapia en la Amazonía. La tilapia se adapta muy bien y la gente pues cultiva tilapia. Claro. Pero eventualmente hay otras especies que cayeron en extinción por la actividad minera. Por ejemplo, hay variedades de especies allí de peces que anteriormente los chuar, por ejemplo, lo consumían, unos corronchos y una cantidad de especies allí que se acabaron, pero eso se puede otra vez reactivar. O sea, es cuestión de que se incentive, ¿no? Justamente para eso el PDOT, para hacer propuestas, ¿no? De repente Ok. alguien... Ajá, bosque, ¿qué otra característica? Ahí tendrían que poner tanto por ciento de este tipo, los tipos de vegetación que hay ahí, tanto por ciento de bosque protegido, tanto por ciento de alguna vegetación que es relevante y que hay que considerarla. Especies maderables, por ejemplo. Sí. Eso es importante. Especies Sí, maderables. maderable. No hay sociobosque ahí, figura de sociobosque. No avanzamos a revisar tan al detalle, pero en el PDOT, digamos que tenemos, no especificaba las áreas de sociobosque. Ya. Bueno, vamos a dejarlo así, entonces ahí ya tendría que haber una condición favorable. Características de ese bosque protector, de esos bosques. Características. Oye, ahí debe haber Que, bueno, la mayoría están ubicados no solo en la provincia de La Suay, sino con el Cañar y Guayas, comparten. Ubicados en la provincia de Azuay. ¿Quién más? Cañar y Guayas. Cañar y Guayas. Sí, que es la más importante, que se llama Molleturo y Mollepungo. Ajá. Ok. Bueno, otra característica es que protegen el ecosistema de páramo que hay en el cantón. Tú sabes que yo estuve leyendo por ahí algo que me el encontré y ecosistema ahí del páramo del cantón. Ajá. Ahí me encontré un informe. Ah, aquí. Yo voy a pasar como condición favorable. No lo voy a poner como característica, sino esta es la condición favorable. Dime, Omar. No, que ahí yo creo que es Santa Isabel, yo creo que sí. Hay unas especies endémicas de ese lugar, de fauna endémica, especialmente antelopus, de ranas. De aves también. Y hay aves. ¿Sabe por qué? Aves. Justamente por el contraste de la altura, o sea, de la altitud. Y como está al frente del Océano Pacífico,
Entonces se genera una variedad de unas condiciones de humedad impresionantes y hay adaptación de unas especies nuevas allí, en ese lugar, que de hecho no han sido reportadas todavía. Lo conversé con un biólogo que trabaja, por cierto, allá en el Guabo, y él me dijo que hacia ese lugar había unas especies que son endémicas, propias de ese lugar por el contraste de los vientos del Pacífico y la montaña. No, y ahí tienen que ver todos los climas, prácticamente, desde la arriba del hielo, la parte fría, hasta las zonas templadas y semiáridas. Es algo así como Mérida en Venezuela, que tienes una variedad impresionante y con respecto a productos maderables, eso es importante mirar a ver, porque esa es bueno para las propuestas, sobre todo. El laurel. El laurel. Ah, ¿se produce ahí? Sí, ahí dice que entre la flora y fauna que tienen laurel. Ajá. Habría que buscar documentos más específicos de este tipo de información, porque en lo que se tiene ahorita solo es un listado de especies. ¿Condición desfavorable de la vegetación? No sé si ahí tiene que ir porque cuando hicimos un cruce con las mineras, están justo en los bosques protectores. Conflicto de uso con actividad minera. Y también las áreas de la frontera agrícola, agropecuaria, mejor dicho, también se ha expandido dentro de los... Avance de frontera agrícola hacia el bosque protector. Ajá. Bueno, mira, ahí ya hicimos un ejercicio requete chévere. Ok, esa es la idea. Pero ustedes lo manejan con más datos técnicos. Con más datos técnicos, más precisos, porque ustedes conocen, tienen los informes, tienen los especialistas que saben cuál es la realidad y cuál es la característica predominante, cuáles son las características, los indicadores que deben resaltar, cuáles son las condiciones favorables y cuáles son las condiciones desfavorables que se están dando en ese territorio. Entonces, si ustedes ven, aquí donde colocamos los elementos, nosotros vamos sumando. Entonces, tenemos geología, geomorfología, que es el emplazamiento como tal. Sobre eso está la hidroclimatología, que actúa sobre la geología y la geomorfología. Luego de la acción de estos dos, se generan los suelos, y luego sobre los suelos se encuentra la vegetación que protege los suelos. Cuando yo quito vegetación, yo produzco todos unos procesos de erosión y destrucción de capas del suelo, y acompañado de la vegetación se encuentra la fauna y la flora. Ya vamos como construyendo de lo que está en el interno de la tierra, vamos haciéndolo hacia arriba, y vamos construyendo ese componente biofísico. ¿Sí lo vieron? Es todo lo que venimos estudiando durante todo este módulo. ¿Lo vieron? Sí, está bien. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nos puede ayudar con esta matriz modelo? Ok. Ya se la doy. Métale Yo se la paso y entonces la adaptan para sus cantones. La monto en Canvas. ¿Ok? Ahorita la guardo. Doctora, Acuérdense que esto no está, o sea, está aproximado con lo que ustedes dijeron eso, lo tienen que hacer con más consistencia y coherencia, ¿ok? Sí, esto es un ejemplo. aquí lo único que tendríamos que agregar es más las áreas y porcentajes a los que representa cada... Sí, afinarlo más, poner datos con más, ubicar las cosas donde se da. Por ejemplo, el bosque, ¿dónde está el bosque? Eso lo ponen aquí en características, ¿dónde están los bosques protectores? ¿En qué zona? En la parte alta, en la zona baja. Los ríos, está al este, al oeste, esas cosas que permiten a la gente ubicarse, ¿no? ¿Ok? Y aquí, para cada componente es importante puntualizar las amenazas. Si no lo hacen en condiciones
de favorables, entonces deberían agregar aquí otra fila donde digan amenazas. Entonces ahí tratan las diferentes amenazas que puede haber en la zona, si es sísmica, dónde están, si hay movimientos en masa, hacia qué zona, en qué lugares están y si hay inundación en dónde está. Y presenta las características relevantes de esas amenazas, las condiciones favorables y las condiciones desfavorables. Si es una amenaza, pues condiciones favorables, no sé, que se pueda mitigar con algo, no sé, sería la condición favorable. Pero por ejemplo, eso que dice Omar, que Santa Isabel se ubica en una zona donde puede llegar unos ríos que pueden provocar una inundación porque no están encajonados, entonces eso es una característica como amenaza que debe resaltarse. Lo pueden hacer por aspecto evaluado, de una vez ir poniendo la amenaza que existe en cada uno de ellos, puntualizándola, ¿no? O lo pueden hacer abajo. Me parece que queda bien hacerlo por cada componente, ¿o no, Omar? ¿O es mejor hacerlo abajo? No, es mejor hacerlo por cada componente. Sí, ok. Vamos, ya va. Es que aquí estamos hablando solamente de un componente que es el biofísico. Y Claro, esta sería la pero variable de ese componente. ¿Sí? Claro, este es el gran aspecto, este es el componente biofísico y estamos estudiando estos aspectos. Eso. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Por aspecto o hacemos una fila abajo y le ponemos aquí amenazas? Ya, no, la amenaza, no, la amenaza estaría implícita en las cuestiones de favorables o favorables. Pero por eso lo hacemos por aspecto. Sí, por aspecto. Cuando hablemos de hidroclimatología, entonces hablamos de inundación. Por ejemplo, vamos a suponer una amenaza del suelo, es la erosión hídrica, la erosión del suelo. Ajá. Porque las pendientes, etcétera, pues van a hacer que ese poco suelo que exista, eso puede ser una, la otra puede ser la sobreutilización del suelo. ¿Ve? O sea, al sobreutilizar el suelo, se pierde la capacidad agrológica del suelo. Eso es una amenaza también. ¿Ya? Sí. Y, o sea, la amenaza tiene que estar implícita dentro de cada una de esas variables. Por ejemplo, en hidroclimatología tenemos amenazas por inundaciones de ríos jubones, pero también tú dices que puede ser, en jubones en Santa Isabel. Ajá. Y aquí arriba, en geología, nos faltó poner la amenaza, susceptibilidad a movimientos en masa. Eso es amenaza, ¿verdad? Sí, pero también acuérdate que está en la zona, si ellos se van a la parte sísmica y ubican a Santa Isabel dentro del mapa ese que ya se les explicó, del mapa sísmico del Ecuador, ellos van a ver en qué zona está. Y seguramente debe estar en zona 4. Zona 4, zona 5, zona 4, zona 5 son peligrosas ya. De zona 3, bueno, de zona 4 para arriba. Zona 3 para abajo es intermedia, pero ya son altas. Entonces eso ya es otro elemento de la amenaza, que entra dentro del componente geológico. ¿Veo? Aquí dice que está emplazado en la zona 2. Zona 2. ¿No? Está, ¿zona 2 de qué? Aquí dice que las áreas de estudio se emplazan en la zona 2, Parroquia Xagli, Cañaribamba, Santa Isabel y Abdón Calderón, a la cual le corresponde un factor Z de 0.25 grados G. No creo yo. No, tienes que verlo en el mapa. Véanlo en el mapita ese del INET, ese que tienen en la presentación. Ubiquen a Santa Isabel y cuando lo ubiquen va a ver el color. Y luego con ese color se van a la tabla. Y van a ver, para mí está en zona 4. Zona 2, ni a balas, no. Guaycimi está en zona 3. Y Guaycimi está allá en la Amazonía. Esto que está al frente de la montaña, mínimo, y con esa zona de montañas, y ahí hay fallas geológicas activas. Mínimo 4, mínimo. Ya. Sí. Ubíquenla, eso no importa, ubíquenla ahí en el mapita. Y ubicándola en el mapita, no sé si sabes cuál es el mapa que le estoy indicando. Creo que era uno del Ecuador que nos mostró que tiene varios colores. Ese que está en todas las... Si quiere lo ponemos ahorita y me dice dónde está Santa Isabel. Ok. Sí, por favor. Sí, entonces dejo de compartir. Ya vamos a ver, ya vamos a subirla.
¿Dónde está? ¿Dónde puse yo? Aquí está. Ajá. Santa Isabel, ¿dónde está? Más o menos. Por el 0. ¿Dónde pongo 25 para el sur. Está en el, sí, en el 0.15 me parece, en esa parte verde del sur. Es más oscuro, Aquí. Katy. Creo que es 0.25 al sur. 0.25, más abajo. Ah, sí, más perdón, 0.25. Más No, abajo. más abajo. Mucho Más más abajo. abajo. Por Más Cuenca. Por ahí, por ahí. Más, por ahí, más a la derecha. Aquí metido. Sí, Sí, ahí ahí está. Sí. Uy, no puede ser. Sí, es que está de Loja para al norte y un poco al oeste, pero no tan, no tan afuera. O sea, está, ni en el amarillo está siquiera. Tal vez una Podría parte, estar. sí, puede estar entre las dos. Entre las Entre- tres, sí. casi. ¿Dónde está Santa Isabel? ¿Dónde está? Bueno, ahí donde está el triángulo. Aquí Donde puse abajo. Ah, Sí, más o menos. el polígono ese. entonces está en el amarillo. 0.30. Sí, pero 0.30 es zona 3. 0.25, 0.30. Yo le pondría, yo le pondría 0, yo le pondría 4, 0.35 aquí. Porque es que, ¿sabe por qué? Porque estás, claro, aquí, El amarillo. me Sí, parece. en entre el amarillo y el verde claro. Ahí está. Sí, ahí está En el más. mapa. Sí. Ajá. ahí sí, ¿ve? Ahí sí está, ese sí es 0.35 aquí, es 4. Pero sí 3, tiene una partecita del Carmen de Pijilí que está en la zona 0.4 en la tomate. Sí, entonces está, justo está entre la zona 3 y 4. Ajá. Ajá. Sí, es que están las zonas que están hacia el Pacífico, todas tienen alta sismicidad. Sí, esa, por ahí justamente. Exacto. Entonces, ustedes lo que pueden hacer ya con ese valor, ya indican pues que eso es una, vamos a decir, una limitante en cuanto, no es una limitante como tal, sino que es hay restricciones por la zona sísmica que es alta. ¿Y esa en qué componente le ponemos? ¿En el Esa es zona geológico? sísmica. Ese es en el geológico, donde está Soy geológico, es una amenaza. una Ya, amenaza. Es una condición desfavorable. Ya. En el indicador colocan la zona sísmica nivel 3, 4, lo que le pongan. Y luego en la condición desfavorable debe colocar que tienen amenaza de movimiento sísmico. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al final. Yo quería preguntarle algo sobre el foro que era de hoy día, porque teníamos 2 foros. No sabemos si es que hay que responder los 2 foros o solo hay que responder el uno. Los dos son 2 temas distintos. Lo que pasa es que hemos ido cambiando fechas y están empezando a solapar, ¿no? Casi ¿Sí? hablan de lo mismo, doctor. Ajá. Uno hablan de riesgos y el otro como de no tomar en cuenta estos riesgos. De no tomar en cuenta los riesgos. O sea, y dice de qué pasaría si no se toman en cuenta todas estas condiciones. Esa es la prognosis. Las amenazas o sea, está enfocado en temas de amenazas y de los riesgos. Por eso, pero eso es en relación a la prognosis. O sea, si tú no tomas en cuenta estos riesgos, ¿qué va a pasar a futuro en ese territorio? ¿No? Tengo que revisarlo, que me parece raro que sean iguales. Es el foro 5 el que dice consecuencias del mal uso del entorno biofísico. Ajá, eso es una cosa que eso genera riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos económicos, el entorno biofísico. O sea, todo ese contexto, si yo utilizo mal las nacientes de agua de un cantón, yo le estoy quitando vida al desarrollo de las ciudades que se encuentran ahí o de los centros menores. No, y la sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad. Por eso, o sea, pierde la sostenibilidad, pierde los servicios ambientales, produce riesgos, contaminación de los ríos, que los ríos se sequen, que la disponibilidad de agua para los centros poblados desaparezca.
o se contamine. Eso es cuando hacemos mal uso del entorno. Cuando yo digo entorno es lo que está alrededor, o sea, lo que está en todo el sistema como tal biofísico. ¿Sí? Porque el ese foro... es uno de los foros, que hay riesgos ambientales, hay riesgos sociales, hay riesgos económicos. O sea, si yo acabo por ejemplo, en la minería que contamina las aguas, con mercurio. El mercurio contamina los peces. Los hombres se comen los peces. El mercurio enferma al hombre y lo mata. Ese es el ciclo de mal uso del entorno biofísico. A eso es que se refiere la reflexión de ese. ¿Ok? Perfecto. El otro es riesgos ya socionaturales. Esto que estamos viendo ahorita son dos cosas distintas. ¿Ok? ¿Sí? Doctora, en el foro 5 se puede hacer en base a un ejemplo. Sí, claro. Porque hablamos del entorno biofísico es bastante extenso, entonces si tomamos, por ejemplo, bueno, no sé, el tema de minería o otro tema, lo podemos plasmar así en el foro. Claro, pero la idea es que el biofísico es un sistema que está como soporte, como recurso y como receptor de fluentes. Si yo no cuido el ambiente, el biofísico dentro del componente ambiental, yo estoy generando riesgos para el desarrollo de la humanidad en ese territorio, de los seres humanos en ese territorio. ¿Por qué? Porque yo estoy generando riesgos ambientales, estoy destruyendo los servicios ambientales. ¿Qué quiere decir los servicios ambientales? La vegetación que proporciona y cuida los suelos, por ejemplo, que cuida las nacientes de las aguas, que produce, que purifica el aire, ¿ok? Que mantiene las temperaturas y climas agradables para que la gente pueda vivir. Eso es lo que se refiere ese análisis, ¿no? Entonces, cuando yo estoy acabando todo ese entorno, yo estoy destruyendo la sustentabilidad o la sostenibilidad del desarrollo de las actividades de las personas y de las actividades económicas y sociales que desarrollan esas personas a futuro. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Que nosotros hemos superado la capacidad de carga que tienen los territorios y nosotros estamos entrando en unos procesos que se están explicando por un cambio climático. Y ese cambio climático dice que está ocurriendo porque estamos superando la capacidad de carga que tiene el territorio. Hay otro movimiento que dice que es por una evolución natural de la Tierra. Pero supongamos que fuese por el enfoque de impacto que generamos sobre los recursos porque estamos superando la capacidad de carga. Entonces, cuando nosotros estamos superando la capacidad de carga, nosotros estamos dañando el componente biofísico. El componente biofísico nos da a nosotros recursos naturales, nos da soporte y es receptor de todos los efluentes que nosotros generamos. Entonces, cuando yo supero esa capacidad del territorio del cantón, en este caso, yo estoy generando contaminación ambiental porque contamino ríos, porque contamino los suelos, porque contamino el aire, porque destruyo los recursos. Estoy generando riesgos porque estoy al eliminar, por ejemplo, la vegetación, estoy dejando los suelos descubiertos y con las condiciones hidroclimatológicas, entonces viene una erosión de suelos, o por las mismas actividades del hombre sobre ese suelo, ¿no? Y estoy contaminando ríos porque cuando genero los efluentes y no le hago tratamiento y van directo a los ríos se contaminan. Entonces ya esos ríos son ríos que los recursos que nos daban ya no nos los van a dar. ¿Ok? Entonces es como nosotros podemos destruir. Si nosotros no cuidamos el entorno biofísico, si nosotros no ese sistema completo, nosotros estamos generando una serie de riesgos que va a disminuir la calidad de vida de la gente. Ese foro va por allí. El otro foro es de los riesgos socionaturales, que son relacionados con las amenazas y la vulnerabilidad de la población, porque está expuesta a esas amenazas. Y esas dos relaciones generan los riesgos. Ese es el otro foro. ¿Okay? Pero bien bueno que lo hayas dicho,
porque así me doy cuenta de que se produce una confusión cuando se habla de esas dos. O sea, la manera de preguntarlo les lleva a relacionar el mismo punto, ¿no? Están relacionados, pero son dos cosas distintas, son dos temas distintos. Doctora, una preguntita más. Bueno, ya vi que nos ha cambiado la fecha del informe que era para el día de hoy. Lo pasé para mañana, para que hoy en la madrugada trabaje. Ajá. Bueno, sí lo habíamos, sí lo hicimos en todo caso. Ok. Pero hay, posterior a este, ya tenemos como el informe ya final. Sí, cuando me entreguen vegetación y suelo, que es el último. No, ahorita van a entregar vegetación y suelo, ¿no? Sí, vegetación y suelo. El último que viene con análisis síntesis ya lo entregan completo, desde la ubicación hasta el análisis síntesis. ¿Okay? Informe completo con todos los mapitas, todos los gráficos, fotos, lo que ustedes quieran poner, el informe definitivo, ¿no? Ya, y también va esta parte que usted ahorita nos dijo, que hicimos del ejercicio, del análisis síntesis. Análisis síntesis para cerrar, para que hagan el proceso completo. ¿Ok? Ya. Y ese sería el último ya. Bueno, de ahí ya tenemos con eso, el 31, sí, que hay como 2 foros ahí que quedan de reflexión rapidita. Quedamos, el 31 se cierran las actividades del ciclo, ¿no? Entonces, para posgrado hay esta programación. Del 27 de julio al 7 de agosto, autoevaluación de los docentes. Yo necesito que ustedes entren y me evalúen como docentes, porque si no nos vuelven locos después que nosotros no lo hicimos, que ustedes nos evaluaran. Tienen que entrar ahí y llenar la encuesta que hay allí, y entonces esa está abierta hasta el 7. Si lo pueden hacer lo más pronto posible, sería lo mejor, ¿no? Del 1 y 2 de agosto va a ser la segunda evaluación presencial en línea. Nosotros la tenemos programada para el domingo a las 2, creo 2 o 2:30. Estén pendientes, ¿no? No la vayan a perder, porque después para recuperar es complicado. El 2 de agosto, fin de actividad académica del segundo bimestre. O sea, el 2 de agosto ya debe estar todo cerrado, que sería el domingo, que es con el examen. Y el 5 de agosto es la fecha límite que tenemos nosotros para ingresar ya las notas definitivas con todo al sistema. Entonces, para que tengan presentes esas fechas y tratemos para el 31 todos cumplir con la subida de las tareas para que ya estemos cerrando, ¿no? No se olviden de la evaluación y ¿qué más les puedo decir? Ya estamos terminando. Espero que hayan aprendido bastante. ¿Se han aprendido o no lo han aprendido? Bastante, doctora. Ah, bueno. Qué bueno. Sí, lo más satisfactorio para un docente es que ustedes aprendan. Que uno sienta que aprendieron. Y la otra es que el alumno supere al docente. Cuando pasa eso, esa es la mayor satisfacción, ¿no? Para que lo tengan presente. Bueno, cualquier pregunta el jueves vamos a hacer una sesión ya de preguntas y respuestas de todas las dudas que ustedes tengan, para que ya el 31, que es viernes, entreguen su informe final. ¿Ok? Y con eso cerraríamos. ¿Omar? No, pues, bueno, sí, el jueves hacemos una revisión completa de todos los cantones para que ustedes puedan entregar. Si les tienen alguna duda, la podemos ahí resolver entre todos. Ajá, a mí me gustaría que el jueves pudiéramos hacer como una presentación muy rápida, no muy extensa, pero que todos expusieran. O sea, que cada integrante del equipo exponga un pedacito del informe. Para conocerles la voz. Sí, para ver que todos participen en esa dinámica. O sea, que según los aportes, las áreas que más dominen, etcétera, cada uno exponga su pedacito de manera rápida, no tiene que ser. Yo sé que ustedes no son especialistas hay algunos que sí lo son, otros no lo son. O sea que la importante es que ustedes vean el proceso. Y esa presentación de todos los equipos va a ayudar a que ustedes agarren más fortaleza en el proceso, y eso les va a ayudar para la evaluación final del domingo. ¿Okay? Doctora,
Otra consultita. Ajá, dígame, por Usted favor. en un aviso nos colocó que cada integrante tenga toda la información. No sé si también tenemos que tener en formato Shape o Sí. solo ya el PDF del mapa o no sabemos para qué va a ser la información. Ahí, o sea, lo que pasa es que me lo pidieron desde posgrado de que todos los integrantes de los equipos tengan las capas Shape. Debe ser que, bueno, hay compañeros que querrán tenerlas, entonces para que las compartan. Los que tienen Angarixa, compártanse las capas. Los que tengan Santa Isabel, compártanse las capas. Porque ustedes van a seguir en este ejercicio, en otras materias, van a seguir trabajando en los mismos cantones. Ya. O sea, ahora van a pasar, se supone, al análisis socioeconómico, me imagino que vendría, y vendría otra materia que es el análisis síntesis integrado, pero ya en otro, específicamente, ¿no? Entonces, es importante que todos lo tengan a la mano, porque habrá algunos que querrán hacer el ejercicio, que querrán familiarizarse con sí, que querrán ver su cantón y tienen la limitante que no tienen las capas. Entonces, la idea es que todos la tengan, que la compartan entre ustedes, porque son un equipo de trabajo. ¿Okay? Más creímos que era para la prueba. No. Bueno, es para que las tengan, para que todos la tengan, ¿ok? Entonces, entre ustedes, difúndanse la información. Hoy el desarrollo se basa en el compartir y difundir la información. Entonces, entre más compartamos y eso, estaremos creando más posibilidades de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, para que compartamos entre todos todas las capas, materiales, todo lo que tenga, compártalo entre todos los integrantes de los equipos, para que tengamos esa seguridad. ¿Ok? Ya, gracias, doctor. Bueno, si no hay más que hacer, pues entonces nos vemos el jueves y ese día sería una exposición por equipo y ese día cerramos ya el módulo. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, ahora les paso las exposiciones. ¿Ok? Chévere. Ok, muy amable, Gabriela, gracias. Gracias, Omar. Gracias, Omar, gracias. Buenas noches. Mañana, buenas noches, que descanses. Chao. Gracias, Omar. Gracias, María Gabriela. Hasta luego. Un abrazo. Descansa. Igualmente. Hasta luego, una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Omar, antes ella se fue, creo que Omar. Sí, se fue. Escríbele. Pero quería consultarle si es que hay el shape de las zonas sísmicas. He estado viendo, pero no encuentro, solo encuentro la imagen. No. No hay, me parece. En tal caso, si fuese el geológico que tiene fallas, donde dibujan las fallas. Pero como sísmicos son las bandas esas que establecen en el país. Y esas no encuentro el shaping, solo encuentro una imagen. Ese debe estar en la presentación de él, en la presentación que yo les mandé de las componentes biofísicas. Sí, ahí está ese mapa. Ajá. Ahí, doctora, dime. Pero ahí en esa presentación también está como una imagen, el de sismos. No está como shape. Y en la imagen está con un puntito. No, como shape no, como shape no está. O sea, el mapa es una imagen. Es una imagen, sí, es una imagen. No está como que generó un mapa, sino o sea, está no, tomado es que eso es tomado de un texto. Eso no lo hizo Omar, eso existe para Ecuador. Y él lo que hizo fue copiarlo como imagen y ponerlo ahí para mostrárselo a ustedes. Doctora, y valdría que, supóngase, en el caso del cantón que yo estoy